Habla el presidente Boric. Por ejemplo, la Interpol u otras instancias de cooperación multilateral puedan también tomar resoluciones y ayudarnos a resolver este caso, porque acá lo importante es que se sepa toda la verdad, haya justicia, y en eso yo confío plenamente en las instituciones chilenas. Presidente, hay parlamentarios que dicen que Chile está pecando de ingenuidad en esta relación con Venezuela y que debían tomarse medidas más extremas, como por ejemplo cortar las relaciones con ese país. Mire, yo escucho permanentemente declaraciones que pueden ser muy grandilocuentes, pero lo que ha demostrado que funciona es el trabajo serio, el trabajo cuando hay una cooperación bilateral. Y no tengo ninguna duda que cuando se insulta o se denigra o se pone en cuestión las instituciones de nuestro país, nosotros tenemos que responder con mucha claridad y firmeza, como lo ha hecho nuestro canciller, como lo estoy haciendo yo, y por cierto exigimos respeto a todos los países respecto a las instituciones chilenas, y en eso a ninguno de nosotros, a nadie del gobierno, yo esperaría que nadie del Estado chileno le quepa ninguna duda que tenemos que estar en la misma línea. ¿Esto da cuenta de que no hay una colaboración certera por parte de la autoridad? ¿Esto da cuenta de que no hay una colaboración, un ánimo de colaborar por parte de las autoridades venezolanas con este caso y otros que también se están investigando? Mire, la respuesta o los comentarios del fiscal venezolano dan cuenta efectivamente de que no hay una voluntad adecuada para poder resolver un caso que es tremendamente complejo. Y nosotros, por cierto, vamos a insistir en todas las instancias sin ingenuidad para que esto cambie, y vamos a adoptar todas las medidas que estén a nuestro alcance, y eso lo estamos conversando permanentemente con el canciller Frank Claveren. Pero yo insisto, Chile es un país serio, donde las instituciones funcionan, respaldo el trabajo del Ministerio Público, y nosotros, tal como en otros casos, vamos a llegar al fondo del asunto. Ustedes han visto que en Chile, cuando las investigaciones se hacen bien, se obtienen resultados, y vamos a seguir en esa línea trabajando. Muchas gracias. Ahí teníamos entonces al presidente de la República, el presidente Gabriel Boric. Se detuvo algunos minutos aquí en el Palacio de la Moneda para referirse a lo ocurrido con las declaraciones del fiscal general de Venezuela, puntualmente sobre el caso de Ronald Ojeda. El fiscal, recordemos, Rodrigo, había apuntado puntualmente a personas de nuestro país. Al menos había negado lo que se había planteado en un comienzo sobre este móvil político, que recordemos es parte de la línea investigativa puntualmente sobre este caso. Y hay que plantear también algo sumamente importante: la nota de protesta que ha confirmado el presidente de la República en relación a estas declaraciones con el gobierno venezolano. También se plantea que se va a seguir trabajando no con ingenuidad, ojo con eso, porque en las últimas horas habíamos escuchado también varios emplazamientos, sobre todo desde sectores de la oposición, a que la estrategia de diálogo que había implementado el gobierno del presidente Gabriel Boric no estaba dando resultados puntualmente con el gobierno de Nicolás Maduro. Se va a insistir en las vías diplomáticas, pero con firmeza, sin ingenuidad, y al menos la vía por la que se ha optado en relación a este tema puntualmente es la nota de protesta. Ahora también, Rodrigo, hay que puntualizar algo que es bien importante, que tiene que ver con las declaraciones del fiscal general de ayer, y tiene que ver con el hecho de que, independiente a que las personas que presuntamente son responsables del crimen de Ronald Ojeda, que se encuentran en Venezuela, sean detenidas, se ha planteado que no serán extraditadas. Esto desde el punto de vista legal, claro, hay que recordar que constitucionalmente Venezuela no está obligada a extraditar ciudadanos venezolanos que se encuentren en su país, pero además desde Chile se había planteado en varias oportunidades que hay un tratado de extradición vigente desde los años 60 que se debía respetar. Se ha planteado también la posibilidad de recurrir al convenio de Palermo como una opción en caso de que la extradición sea negada, y eso obligaría de alguna forma algún tipo de colaboración por parte de Venezuela para que estas personas vengan a nuestro país en caso de ser detenidas, por supuesto. Es entonces la posición, al menos la nota de protesta, lo que se ha confirmado durante esta jornada en voz del jefe de Estado aquí en el Palacio de la Moneda. Bien, muy bien. Disculpa, Julio Humada, tuvimos que interrumpir con esto. Me parece muy bien la presencia del presidente Boric, la presencia de Rodrigo Sánchez ahí en la Moneda, para aclarar este tema. ¿Qué es lo que dice el presidente Boric? 3 grandes títulos. Primero, sin ingenuidad, que lo subrayaba Sánchez recién. Segundo, exigimos respeto. 3, no hay voluntad para llevarle a cabo la investigación. Y tercero, que respalda el Ministerio Público. Todo esto es ¿por qué? Porque el fiscal general de Venezuela ayer habló y lanzó el siguiente título:
acusa a agentes de inteligencia de Chile por el crimen del teniente Ojeda. ¿Se acuerda del caso del teniente Ojeda cuando lo transmitimos en vivo acá? Que lo estaban raptando, que lo estaban sacando de su departamento, agentes que se pasaron por la PDI, que después lo encuentran en un campamento muerto. Bueno, eso es lo que dice el fiscal general, declaraciones ayer desde Venezuela. Lo vamos a profundizar con Diego Muñoz, que está con nosotros para contextualizarlo, para seguir metiéndole un poquito más de información, reacciones. Ya escuchamos, gracias Rodrigo Sánchez, la noticia era del momento. Disculpa Julio, hablaba el presidente Boric. Ahora, ¿cómo lo tomamos, Diego, esto? Bienvenido, un gusto. Último minuto. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, bueno, han sido múltiples las reacciones por los dichos que estábamos también revisando del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, respecto a su hipótesis por el crimen del exteniente Ronald Ojeda, ocurrido el 21 de febrero pasado en nuestro país. Desde el gobierno, durante toda esta jornada, lo veíamos ahora con las declaraciones del presidente Boric, pero sus ministros además han tenido respuestas también para estos comentarios. Han sido muy críticos, se han mostrado decepcionados, han dicho que no están en ningún punto de acuerdo con estas declaraciones emitidas por el fiscal general venezolano, que habló de un crimen de falsa bandera, es decir, que explicaba que esto tendría otras motivaciones detrás por el asesinato de Ronald Ojeda, que no habría necesariamente crimen organizado y que tampoco, obviamente, descartaba que hubiera un móvil político proveniente desde Venezuela. Ajá. Incluso habló de que podría estar involucrada la inteligencia chilena y que la intención era netamente manchar las relaciones diplomáticas entre nuestro país y Venezuela, que según él justo en esos momentos estaban bastante buenas y acercándose cada vez más. Bueno, te invito a que revisemos en primera instancia estas declaraciones del fiscal general venezolano para tener todo el contexto, que generaron muchísimas reacciones tanto en el gobierno como en el Congreso. Bueno. Efectivamente, hubo un móvil de politizar el asesinato, pero no es el que se ha estado barajando los medios chilenos y que la Fiscalía chilena no ha querido desmentir ni corroborar. Consideramos que el homicidio de Ojeda se trata de una operación, repito, de falsa bandera, una operación que tenía como objetivo enturbiar las relaciones entre Chile y Venezuela, justo cuando ocurría un importantísimo acercamiento. Último minuto. Diego, dice que se provoca todo este distanciamiento cuando justo se estaba dando, curiosamente, una posibilidad de diálogo. Es más, lo dijimos acá, este cruce de ofrecimiento, de generosidad del presidente Maduro hacia el presidente Boric y la aceptación del presidente Boric respecto a esta invitación de Maduro de dialogar, de conversar y de llegar a buen puerto en este punto también, Diego. Con esto ¿se quiebran relaciones o no? Bueno, eso es lo que ha pedido la oposición, acá poner una mirada más fuerte, poner una posición más punzante respecto a estas relaciones. Se hablaba también de quebrarla, desde la Cancillería en tanto pusieron paños fríos durante la tarde de ayer diciendo que ellos buscan acá un ambiente de cooperación, pero igual había mucha indignación y bastante obviamente decepción respecto a lo que se está comentando desde ese país por el crimen del exteniente Ronald Ojeda. Recordemos que este hecho tomó otro tenor, además, luego de saber lo escabroso que fue ese caso, pero cuando desde la Fiscalía se emite la declaración de que ellos no descartan que acá hay un crimen político, no necesariamente con la presencia del crimen organizado. Entonces, desde ahí empieza a escalar este conflicto que, bueno, ya termina con estas declaraciones bastante incendiarias por parte del fiscal general venezolano y que tienen dura respuesta también desde nuestro país. Esta mañana, además, Rodrigo, hubo declaraciones por parte de ministros y, ojo, también ya vamos a estar con una reacción muy, pero muy relevante que se emitió hace instantes por parte del abogado de la familia de Ronald Ojeda, quien está haciendo de vocero, obviamente, luego de ocurrido todo esto. Él emitió una declaración hace instantes que nos acaba de llegar, ya estamos procesando, obviamente, para poder entregarla lo antes posible. Pero, de todas formas, hay declaraciones, sí, cuando la tengamos, obviamente, la tiraremos oportunamente, pero hay declaraciones también por parte de los ministros. Esta mañana, Álvaro Elizalde tuvo palabras para los dichos del fiscal general venezolano, también lo hizo en Radio Infinita el ministro
ministro Cordero. Pasemos a revisar entonces cómo también condenaron lo que expresó el fiscal general venezolano. ¿Cómo no? Es una declaración excesiva que se descalifica por sí misma, que no se compadece con nada la realidad. En fin, a mí me parece... No solo me pareció inadecuado, impropio, fuera de contexto, que no se compadece con la realidad ni los hechos, en fin. Pero creo que es una mala noticia porque la única manera de combatir eficazmente las organizaciones criminales es mediante cooperación de estas características, no solo en esta región, sino que también en lo que ha estado las experiencias exitosas en otros países. El crimen al cual usted hace referencia es un crimen atroz, que todos condenamos de manera enérgica y que tiene que ser completamente esclarecido. Sus autores deben responder ante la justicia. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para garantizar, en primer lugar, que esta investigación sea exitosa, en segundo lugar, que sus autores respondan ante la justicia y que los delitos cometidos en Chile sean juzgados en Chile. Y por tanto, vamos a utilizar los mecanismos que establece nuestra institucionalidad, también ejerceremos todos los mecanismos que existen en materia de relaciones exteriores. Último minuto. Bueno, por si recién se viene enganchando, el fiscal general venezolano dice: consideramos que el homicidio de Ojeda se trata de una operación de falsa bandera. Una operación que tenía como objetivo enturbiar las relaciones entre Chile y Venezuela, justo cuando ocurría un importantísimo acercamiento. Qué casualidad, dice él, planteó en esta conferencia. Efectivamente, comillas, efectivamente el móvil es político, él lo afirma, pero no es el que se ha estado barajando en los medios chilenos y que la Fiscalía chilena no ha querido desmentir ni corroborar. Sabemos que existen personas involucradas en todas las etapas del hecho que no han podido ser identificadas y que pueden pertenecer a organismos de inteligencias de terceros países, aseguró el fiscal. Lo que les leí, entre comillas, absolutamente. Entonces, voy a sumar a la PDI acá. Diego, ¿qué pasa con la investigación de la PDI aquí? ¿Qué mirada tenemos hoy respecto a esta investigación de la PDI acá en nuestro país? Sí, durante esta jornada el director de la PDI estuvo en el Palacio de la Moneda y también tuvo respuesta para los dichos del fiscal general venezolano. Se mostró sorprendido, ha sido la tónica, Rodrigo, de todas las reacciones. Sorpresa, dijo no tener ningún tipo de antecedente de lo que estaba diciendo el fiscal venezolano y hizo el llamado a que si había algún tipo de evidencia que sirviera para poder reafirmar esta tesis, que la presentara. Incluso comentó que él, cuando ha tenido que contactarse con su par, pero de Venezuela, ha tenido respuesta oportuna, que no hay una mala relación, pero que de todas maneras le sorprendía muchísimo lo que estaban comentando desde ese país. Una investigación, Rodrigo, que sigue avanzando. Recordemos que son 3 los sospechosos que existen en este caso. Uno de ellos, un menor de edad de 17 años, que está detenido, se encuentra en internación provisoria luego de ser formalizado, y 2 sujetos que están prófugos y que se cree que están prófugos en Venezuela. De hecho, ayer el fiscal general venezolano dijo que si lograban capturarlos en Venezuela, no los iban a extraditar y los iban a juzgar en ese país. Bueno, pasemos a revisar qué comentaron desde la PDI por los dichos del fiscal general venezolano. Vámonos, vale. No tengo ningún insumo, ningún indicio de lo que dice el fiscal de Venezuela. Así que desconozco de dónde obtuvo esos antecedentes y, como dijo el fiscal nacional, si los tiene, debiera aportarlos para en Chile generar un proceso investigativo dirigido por la Fiscalía. Pero yo, al menos como director general, no tengo ningún antecedente o indicio en ese tenor. No tengo. Cuando he tenido que contactar a mi par en alguna consulta en particular, ha habido buena respuesta o respuesta oportuna. Último minuto. Bueno, el mismo fiscal, y parafraseando lo que decía recién Diego, fiscal venezolano William dice que de ser detenidos en Venezuela serán juzgados acá, con base en las evidencias recabadas por la Fiscalía de Chile, que no entregó nada. Bueno, habló hace un ratito el presidente de la República, Diego. Marca varios títulos importantes. Exige respeto, no hay voluntad para solucionar el tema, respaldamos el Ministerio Público, vamos a ir sin ingenuidad. Y dijo otras cosas importantes también, que te lo dejo ahí para ti. Lo tenemos ya en pantalla, Diego, que confirma una nota de protesta, por favor.
Sí, una nota de protesta entonces, el camino diplomático al que elige el gobierno para poder enfrentar toda esta situación, pero claro, lo dices tú, Rodrigo, hace una seña potente respecto a condenar absolutamente estas declaraciones y le da un espaldarazo al Ministerio Público. Pasemos a revisar entonces qué comentó el presidente de la República. Dale. Le instruí presentar una nota de protesta, como corresponde en los canales diplomáticos, pero por sobre todo lo que puedo señalar al respecto es que Chile es un país serio, en donde las instituciones funcionan, en donde hay separación de poderes y en donde la Fiscalía y el Ministerio Público están llevando una investigación seria, responsable, y por lo tanto, si desde otro organismo, en particular de la Fiscalía venezolana, tienen antecedentes serios, reales, los tienen que poner a disposición de la Fiscalía chilena. La respuesta o los comentarios del fiscal venezolano dan cuenta efectivamente de que no hay una voluntad adecuada para poder resolver un caso que es tremendamente complejo. Y nosotros, por cierto, vamos a insistir en todas las instancias sin ingenuidad para que esto cambie. Y vamos a adoptar todas las medidas que estén a nuestro alcance, y eso lo estamos conversando permanentemente con el canciller Frank Claveren, pero yo insisto, Chile es un país serio, donde las instituciones funcionan, respaldo el trabajo del Ministerio Público, y nosotros, tal como en otros casos, vamos a llegar al fondo del asunto. Ustedes han visto que en Chile, cuando las investigaciones se hacen bien, se obtienen resultados. Último minuto. Bueno, ahí estaba entonces lo que comentaba el presidente de la República. En el mundo político ha habido múltiples reacciones también, incluso en la oposición, respecto a toda esta situación. En el Congreso han sido durísimos con lo que comentó el fiscal general de Venezuela. Sobre todo, como decíamos, en la derecha han hecho un llamado al gobierno a ser duro, a dar muestras concretas para poder darle un respaldo, no solo al trabajo que hace la Fiscalía de nuestro país, sino que también para marcar diferencias con lo que dicen que son declaraciones que no vienen al caso. Bueno, durante la tarde de ayer apenas surgen estas declaraciones desde Venezuela. Se hace un llamado a que se rompan relaciones, incluso en primera instancia. Como decíamos, la Cancillería pone baños fríos, dice que todavía no es necesario llegar hasta esa instancia, pero de todas maneras se condenó el hecho. Incluso en parlamentarios, Rodrigo, de oficialismo, también han sido muy, pero muy críticos con Venezuela. Han dicho que la decepción es total y que nuevamente no se puede esperar nada de lo que venga desde ese país. Revisemos declaraciones entonces entregadas en el Congreso. ¿Cómo no? Las declaraciones del gobierno venezolano, en donde dejan ridículo a Chile, dejan ridículo a la Cancillería, dejan ridículo al presidente de la República, lo que hoy día este gobierno tiene que hacer es, primero, pedirle al presidente que llame a consulta al embajador chileno en Venezuela y cortar todo tipo de relación con Venezuela. Esto es inaceptable, esto es de extrema gravedad, porque un Estado a otro no lo puede humillar de esa manera, ni menos dar las declaraciones que dio el gobierno venezolano. Cualquier reacción que no sea llamar al embajador en consulta, que no sea hacer una declaración tajante y clara de rechazo a los dichos de este señor, pone a Chile en una situación de ridículo internacional. Porque aquí lo que estamos en presencia es que mientras el subsecretario del Interior iba a firmar un convenio para compartir información, el fiscal general de Venezuela sugiere que hay agentes chilenos que asesinan a un refugiado en territorio nacional para inculpar al Estado de Venezuela, que es un régimen dictatorial. Esta es una declaración de generalidades y que no hay ningún antecedente nuevo que permita afirmar ninguna cosa. Que el fiscal es un personaje más que además por muchos otros antecedentes que se manda bastante solo, ¿no? Entonces no veo ninguna razón para decir que esta es la posición oficial del gobierno de Venezuela o algo por el estilo. Es la declaración de una persona que tiene un alto cargo y que, repito, se permite sacar conclusiones sin entregarnos la información que necesitamos. Son realmente decepcionantes las declaraciones del fiscal general de Venezuela. Habían prometido colaborar, pero lo único que pasa aquí es que se confirman las sospechas de que verdaderamente uno no puede esperar nada de Venezuela. No es posible que el fiscal general diga que no van a extraditar a los responsables de este caso. Eso me parece de una irresponsabilidad y no acorde con lo que ellos mismos habían dicho de prestar colaboración con el caso. Bueno, en general, cuando existen colaboraciones administrativas, criminales entre los países, se hace de forma regulada. Hay canales acá, cancillerías, embajadas, ministros, encargados, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no estoy, y no me parece tan correcto, bombardeo de ida y vuelta
Acá sí hay que defenderse la propuesta de Chile, pero me parece también que hay canales regulares como para poder establecer algo que es tan grave. Algo que es tan grave. Acá hablamos de un asesinato. ¿Y cómo terminó ese asesinato? Me falta una pieza, Diego. El abogado. Prometiste un abogado. El abogado de la familia. ¿Qué dice? Porque al final uno habla de este tema, pero hay una familia involucrada también. Una familia que necesita, que requiere respuesta. El abogado, ¿qué mirada tiene respecto a estos puntos de vista? Sí, Rodrigo, bueno, la visión de la familia muy relevante, como hemos comentado, ellos han delegado todos los temas relacionados, por ejemplo, a vocerías de esa familia a su abogado, al cual vamos a estar revisando en instantes respecto a la declaración que ha hecho por los dichos del fiscal general venezolano. Ha dicho que básicamente esto aumenta el dolor de las víctimas, siendo llamado también a la insensibilidad que podría haber detrás de lo que se caracterizaría como este crimen de falsa bandera. Recordemos que la familia del exteniente Ronaldo Ojeda está convencida de que detrás de esto está el gobierno venezolano. Esa es la información textual que han entregado ellos en los últimos meses a medida que avanza la investigación. Algunos familiares incluso no pueden salir en público porque son parte también de las indagaciones, de las investigaciones que realiza la Fiscalía Centro Norte respecto a el asesinato de, recordemos, Ronald Ojeda el 21 de febrero pasado. Bueno, entonces todas las declaraciones pasan por este abogado, quien entrega todas las vocerías oficiales de la familia del exteniente. Pasemos a revisar qué dijo. ¿Cómo no? A ver. Solo contribuyen a aumentar el dolor de las víctimas del horrible crimen de Ronald Ojeda. Esto nos impulsa más aún para no dejar de realizar ningún esfuerzo a fin de obtener justicia, que las instituciones de Chile puedan lograr cooperación internacional o bien definitivamente recurrir al auxilio de la comunidad internacional para atraer a los responsables identificados a Chile, a todos los que puedan estar detrás de ellos, incluso todavía dentro del país, juzgarlos y condenarlos. Último minuto. Bueno, ¿qué situación más conflictiva esto? Yo creo que hay temas que son tan duros, tan importantes, tan sensibles, donde hay países involucrados con muerte y asesinato de una persona que se deben de tratar no por acá. Nosotros con Diego, con el equipo, no debiéramos de estar tratando esto, debiéramos de entregar una resolución respecto al caso. ¿Pero por qué se trata? Se trata porque aparece un fiscal general de Venezuela acusando que hay agentes de inteligencia de Chile por el crimen del teniente Ojeda. O sea, esto es súper grave lo que dice él. Es súper grave, por eso que reaccionan ministros, por eso que reaccionan senadores, por eso que reaccionan diputadas, diputados de nuestro país. Por eso que reacciona también el abogado de la familia, diciendo que otra vez se vuelven a revictimizar por el tema. Lógico, la familia, ¿qué quiere? Son respuestas. ¿Y qué es lo único que dice la familia? La familia dice que detrás de todo esto está el gobierno de Venezuela. Esa es la gran conclusión que tiene la familia respecto a esto. Diego, recordemos dos cosas. Uno, ¿qué dijo el canciller en el día de ayer, el canciller chileno? Y segundo, reiteremos los puntos de vista que acaba de decir el presidente de la República, que me imagino que van a tener reacción también hoy en la tarde en Venezuela, o si no mañana. Sí, hay que ver esas reacciones que se comenta desde Venezuela respecto a estas notas diplomáticas que va a mandar el gobierno de Chile, pero claro, desde la Cancillería no han querido caer en, por ejemplo, lo que se le pedía desde la oposición, que era romper relaciones. Ellos han insistido en mantener la diplomacia, hacer todo por ese camino para evitar hacer escalar aún más este conflicto, esta investigación, este crimen, Rodrigo, que ya tiene dos flancos. Un flanco criminal, donde la Fiscalía Centro Norte trabaja incluso con Interpol para capturar a los dos prófugos. Han trabajado incluso en contacto con la misma Fiscalía de Venezuela. Recordemos que hubo unos fiscales venezolanos que estuvieron en los últimos días en Chile también para ser parte de estas indagatorias. Y por otro lado, esta crisis diplomática que parece ir en un paso más allá, con un nuevo capítulo, con este aumento en el tono luego de las declaraciones del fiscal general venezolano, donde prácticamente, o sea, le echa la culpa a Chile del crimen. Es muy, pero muy grave, y por lo mismo el presidente Gabriel Boric responde con dureza, también enviando estas notas diplomáticas de protesta
protesta. Vamos a ver cómo sigue avanzando, cómo llegan las reacciones también desde la oposición, desde el Congreso y obviamente qué se comenta desde el gobierno venezolano respecto a todo esto, Rodrigo. Uy, bueno, me está llegando información también desde el Congreso que va a haber mucha reacción hoy día en la tarde de esto, ¿ah? Mucha reacción. ¿Ves cómo se nos cambia la agenda de un lado para otro, de un momento a otro en esto? Así que en la noche lo conversamos, Diego, en el Prime con la Andrea y Juanma, me imagino. Abrazo, amigo, gracias por todo.